que queremos profundizar en este tema desde los dos ámbitos, del ámbito más de reflexión política y también del ámbito más personal con Azucena Liévano, periodista, locutora y editora colombiana, asesora de comunicaciones, quien estuvo secuestrada junto a Diana Turbay, madre del precandidato presidencial Miguel Uribe, que en este minuto lucha por su vida. Azucena, muchísimas gracias por conversar con Doble Clic. Muy buenos días, Mónica. Un saludo también especial a toda tu audiencia y mil gracias por este espacio. Mira, para nosotros es súper importante hablar contigo porque tú, me imagino que estás viviendo momentos y días duros, porque primero viviste la experiencia de haber sido secuestrada junto a Diana Turbay, perdiste probablemente una amiga y ahora ver repetir esta tragedia encarnada en su hijo Miguel. Yo no sé qué sensaciones te despierta revivir toda esta historia. Bueno, yo creo que lo primero que le viene a uno a la mente, bueno, el día del atentado a Miguel, pues a mí la primera imagen que se me vino fue la de Diana y no creer lo que estaba pasando, porque como bien se sabe, en el año 91 pues vivimos una situación muy difícil, complicada en Colombia, con el narcoterrorismo. En medio del secuestro, pues ella infortunadamente es asesinada. Entonces piensa uno que como que hemos perdido el tiempo, como que estos más de 30 años no hemos recapacitado en esta situación y de todas formas siguen pasando hechos tan lamentables como le ha pasado a Miguel Uribe. Como todos saben, está luchando por su vida y por supuesto que todos estamos solidarizados con su familia y con él especialmente para que pueda salir de este difícil momento. Tú has enseñado en las universidades la importancia de la memoria histórica y Miguel es un político joven, muy joven, que además tenía características muy especiales. ¿Tú crees que algo de la situación que él vivió con su madre lo llevó justamente a tomar esta carrera política y hacía de esa vocación, digamos, un testimonio? Claro que sí, yo creo que la situación que vivió la familia como tal con el secuestro de Miguel, pues lo fortaleció a él en esta carrera política, y desde muy joven él se interesó en esos temas importantes del país, se ha interesado en esos temas que realmente la gente necesita, primero desde el Consejo, luego en la Alcaldía de Bogotá y ya pues finalmente en el Congreso de la República, donde estaba dando también una batalla por temas sociales importantes para Colombia. Entonces creo que ese símbolo que fue su madre, que la destacamos muchísimo en este momento porque una mujer valiente, valerosa, que trabajó también mucho por el tema de la paz en nuestro país. De hecho, ella fue una de las gestoras importantes en todo el proceso de sometimiento a la justicia del M-19, después quería intentarlo con el ELN y pues lamentablemente en ese momento caímos en una trampa y pues todo terminó infortunadamente con su asesinato. Entonces creo que esta situación lo ha fortalecido y fortaleció a Miguel, y siempre él ha tenido como un símbolo importante en su vida a Diana Turbay. ¿Y cómo está la familia de Miguel? En el sentido de que entiendo que él tiene una hija, ¿no? También prácticamente de la edad que él tenía cuando perdió a su mamá. Sí, él tiene un niño, A un niño. de 4 años, ¿sí? Y mire, Mónica, cómo es la vida, ¿no? Marcados todos por la tragedia, porque cuando asesinan a Diana, Miguel tenía 4 años, 4 añitos. Era un niño que estaba necesitando a su madre y era una madre que estaba clamando por su libertad para poder ver a sus hijos, no solamente a Miguel, sino a María Carolina, que en ese momento estaba en el colegio, una joven también muy dinámica, muy activa, muy amorosa, y hoy se repite esa historia. Sí. Diana tenía en esa época cerca de 40 años y Miguel tiene 39 años, entonces Es impresionante. Sí, es como esa tragedia los une en una tragedia que no quisiéramos que se repitiera. Exactamente. Tú decías que lo que más te vino a la cabeza cuando pasa esto es, hemos perdido
30 años, hemos perdido el tiempo. Pero es así realmente todavía nosotros no nos explicamos el por qué se agrede a Miguel Uribe. Sí, creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos en este momento y que muchos expertos y por supuesto las autoridades buscan de dónde viene esto, ¿no? Porque ya vimos cómo se perpetró el atentado, ¿cierto? Sí. ¿Quién lo perpetró? Pero no sabemos quién está detrás de esto ni por qué. O sea, cuál es el motivo que lleva a un grupo, a una persona, lo que sea, a atentar contra la vida de Miguel, que pues, no le ha hecho nada malo a nadie, que es un político reconocido con una votación importante en el Congreso de la República. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos todos hoy en día. ¿Por qué? ¿Y tú crees que alguna vez la justicia colombiana llegará a una verdad en esto? ¿Tienes confianza en las instituciones? Pues uno esperaría que sí, ¿cierto? Que finalmente se conozca la verdad, porque además de que, digamos, que la gente sepa la historia del país para no volver a repetir, que es lo que siempre hemos dicho, y que las nuevas generaciones sepan cómo se vivió esos años 90, 91, finales de los 80, ¿sí? También es importante que las autoridades actúen. Yo creo en las autoridades y en las instituciones. Creo que eso es lo que nos queda, ¿cierto? Creer en las instituciones y que de verdad va a haber una respuesta a todo esto. ¿Y tú crees que lo que le pasó a Miguel es el inicio en Colombia de una nueva espiral de violencia? Porque nosotros, bueno, seguimos un poco las noticias no tan de cerca, pero nos parecía que la situación estaba un poco, no estaba en una situación de tanta violencia, ¿o sí? Pues nosotros venimos de una situación delicada en el tema de violencia, porque pues infortunadamente pues también tenemos grupos ilegales, la guerrilla, el narcotráfico, grupos sicariales y demás, pero lo que uno quiere y pues mi esperanza es de verdad que esto tenga un fin, ¿cierto? Así como hubo un proceso importante con las FARC, con las FARC y que infortunadamente no se dio con algunos grupos de las FARC, pues que pueda haber una reconciliación, una paz en nuestro país, porque ya llevamos más de 50 años en las mismas. Pero esto es una mezcla de violencia que más bien política o relacionada con el crimen organizado, con el narcotráfico. Pues esa pregunta yo no la podría responder, porque la verdad no sé, por eso quiere uno saber de dónde viene todo esto, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí, lo cierto es que sí tenemos unos grupos armados ilegales que hacen demasiado daño. Hemos tenido unas últimas semanas en las cuales ha habido atentados, bombas, víctimas de estos grupos guerrilleros, disidentes, por ejemplo, de las FARC, guerrilla del ELN, ¿cierto? Y otros grupos que causan mucho daño en el país. Entonces, pues creo que eso también le corresponde a las autoridades definir qué es lo que está pasando. Claro, pero por ejemplo, los ataques de Cali, ¿tienen que ver exactamente con el mismo fenómeno? ¿Es lo mismo o no? No sabría responder esa pregunta. Ya. No sabría. Claro, porque esas son las preguntas que nos hacemos nosotros acá, que no logramos entender qué es lo que le está pasando a Colombia en este minuto, en términos de cómo puede ocurrir un atentado tan grave contra un candidato presidencial, además pensando que todavía no está Colombia en el fragor de una campaña presidencial, porque esos son el próximo año, ¿no? Sí, claro, apenas estamos empezando, pero nosotros también hemos tenido un signo trágico en ese tema de los candidatos presidenciales, porque hemos tenido la historia nuestra, tienen varios candidatos presidenciales que fueron asesinados, empezando por Luis Carlos Galán, uh-huh. ¿Cierto? Claro. Entonces, pues tenemos un signo trágico en ese sentido, en el tema político, pero pues finalmente, Mónica, uno no sabe de dónde viene todo esto. Digamos que en la época era como el 87, 89, pues sí había algo muy claro que era el narcotráfico, el narcoterrorismo, y todo esto tenía que ver con el sometimiento de los narcotraficantes a la extradición, ¿no? Todo tenía que ver con ese tema. Pero ahora no sabemos de dónde viene eso, y por eso lo que yo te digo, creo que los más llamados a contarle al país qué es lo que está pasando, pues son las autoridades, la fiscalía, la policía,
que están en esa investigación y esperemos pues que nos digan realmente qué está pasando. Azucena, y estamos conversando con Azucena Liévano, periodista, locutora, editora colombiana, asesora de comunicaciones que estuvo secuestrada con Diana Turbay, madre del precandidato presidencial Miguel Uribe. ¿Cómo está Miguel en este minuto? ¿Cuál es lo último que se sabe de su estado de salud y de su familia? Bueno, el último comunicado, digamos que siente uno un poquito más de esperanza, porque pues sigue crítico, pero digamos que los médicos dicen que ha avanzado algo en comparación, está estable, entonces creo que hay alguna esperanza. Por supuesto, todo el mundo, Mónica, yo creo que aquí hay que destacar la solidaridad de los colombianos, ¿saben? Igual, ese mismo fenómeno ocurrió con nosotras cuando estábamos secuestradas, la solidaridad de la gente que salía a ondear pañuelos blancos, que salía a pedir la libertad, en este caso pues la gente pidiendo la salud de Miguel en los estadios, en las esquinas, en las ciudades, en la clínica, todo el mundo orando y pidiendo por su salud. Y desde ese punto de vista, mirando el vaso, no sé si puede tener algo de lleno el vaso en esta situación tan dramática, pero al menos ese legado, ese testimonio que está dando Miguel también con esta lucha por sobrevivir, ¿cómo crees tú que va a ayudar a la sociedad colombiana a, no sé, que sea como un punto de inflexión? Claro, ahí es importante porque lo pone a uno a pensar, y yo creo que también pone a pensar a los colombianos en que esto ya debe parar, ¿sí? Esa violencia, si la quieren llamar política o lo que sea, pues tenemos que parar, llegar a un momento en que ya no más, ¿cierto? Uh-huh. Infortunadamente también el símbolo ahora es Miguel. Miguel nos ha unido a todos en este sentimiento y en esta necesidad de un país que realmente busca la paz. ¿Y cómo era la carrera política de Miguel? Entiendo que es un político de derecha, pero bastante moderado, ¿no? Sí, muy juicioso, muy trabajador, muy cumplidor, una persona joven que tenía o que siempre ha tenido el contacto con la gente. Mira que Miguel siempre ha hecho su campaña en los puestos donde ha estado, en los cargos donde ha estado, es en la calle, con la gente. Entonces, en cada esquina, saludando a la gente, entregando la información y demás, y precisamente sucede en un momento cuando él está reunido con la comunidad, porque le gusta ese contacto y ese estar de frente con la gente para contarle lo que está pensando, lo que está pasando y cómo podemos solucionar o cómo se pueden solucionar diferentes situaciones. Uh-huh. Ahora, hay un problema que es muy humano, ¿no? Personas como tú, como periodista, yo soy periodista también, y viviste muy fuerte la violencia en carne propia. Familias como la tuya, como tu misma experiencia o como la de Miguel ahora, ¿qué dirías tú? ¿Qué mensaje les daría a la hora de tener que enfrentar o seguir enfrentando la violencia política? Bueno, en el caso nuestro, cuando ocurrió nuestro secuestro, Mónica, nosotros siempre pensamos que no estábamos sufriendo lo que sufrían nuestros familiares, porque finalmente nosotros sabíamos en dónde estábamos y quiénes nos tenían y cómo nos trataban, ¿cierto? Sí. Pero nuestros familiares no tenían ni la menor idea y el sufrimiento era mucho más grande. Entonces, creo que eso digamos, también conmueve a la gente. ¿Y cómo sale uno de eso? Pues básicamente con la resiliencia. Aquí yo siempre he dicho, pues que uno tiene que tener el perdón por encima de todo. Yo perdoné, pero no olvido lo que ha pasado y creo que hay que contarlo para que no vuelva a suceder. Y en este caso también es lo que está pasando con la familia Turbay, en el caso particular, es que ellos se han unido muchísimo, siempre han sido una familia muy unida, en oración, en fe y en esperanza. Y creo que también los ha arropado muchísimo la gente, los amigos, los familiares, los conocidos, los desconocidos. Y esa resiliencia hace que se fortalezca muchísimo la familia y la persona en particular. Y la sociedad, me imagino, ¿no? Porque la sociedad está reaccionando totalmente en contra de este atentado. Hay una unión en la sociedad colombiana en esta materia, ¿no? Claro,
por eso decía yo lo del tema de la solidaridad. Nomás anoche aquí en Bogotá hubo un partido de fútbol y la gente pues pidiendo la salud de Miguel y orando por él. Creo que eso es más que significativo y simbólico para lo que está pasando. Muy bien, muchísimas gracias. Azucena Liévano, periodista, locutora, editora colombiana y asesora en comunicaciones. Gracias por tu testimonio, gracias por conversar con nosotros, acercarnos más a la realidad que está viviendo Colombia y la situación de salud de Miguel Uribe, quien por supuesto desde acá también le deseamos a él y toda su familia la mejor y la más pronta recuperación para que no triunfe la violencia una vez más, ¿o no? Sí, Mónica, muchísimas gracias y a Javier un abrazo para todos. Gracias.